La batalla de Austerlitz, librada el 2 de diciembre de 1805, es considerada una de las mayores victorias de Napoleón y un punto culminante de su genio militar, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, que enfrentó a Napoleón contra los ejércitos combinados de Austria y Rusia, liderados por el emperador Francisco I y el zar Alejandro I, respectivamente. Y bueno, los discursos y proclamas de Napoleón antes y después de la batalla son fundamentales para poder entender su liderazgo, su capacidad para motivar a sus tropas y su uso de propaganda para así consolidar su poder. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a detallar todo lo relacionado con estos discursos, el contexto, su contenido y su impacto, basándome, claro, en las fuentes históricas y en un análisis disponible que podemos encontrar en libros y obviamente en internet. Y para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto, como les digo, es Crónica Lonares y hoy vamos a hablar del discurso antes y después de la batalla de Austerlitz, de Napoleón Bonaparte. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La batalla ocurrió durante la Guerra de la Tercera Coalición, cuando Napoleón buscaba derrotar a las potencias aliadas, Austria, Rusia y Gran Bretaña, entre algunas otras más, que intentaban frenar su expansión. Ahora bien, Napoleón había trasladado su gran armée desde el campamento de Boulogne, donde planeaba invadir Inglaterra, hacia el centro de Europa para enfrentarse también a los ejércitos austro-rusos. En noviembre del año 1805, los franceses ocuparon Viena, pero los aliados planteaban una contraofensiva en Austerlitz, lo que es hoy Svátkov-u-Brna, en la República Checa. Y bueno, Napoleón enfrentaba una situación complicada. Sus tropas estaban agotadas tras meses de muchas marchas forzadas y los aliados superaban en número a los franceses. Unos 85,000 austro-rusos frente a unos 73,000 franceses. Sin embargo, Napoleón diseñó una estrategia brillante, debilitando intencionadamente su flanco derecho para atraer a los aliados a un ataque, lo que le permitió contraatacar en el centro y así poder dividir sus fuerzas. Para motivar a sus soldados y prepararlos para la batalla, Napoleón pronunció un discurso que se volvió clave la noche anterior del 1 de diciembre de 1805, durante el segundo aniversario de su coronación como emperador. El discurso de Napoleón antes de Austerlitz no fue un discurso formal, si lo tuviéramos que hablar de la forma en el sentido moderno, sino una proclama dirigida a sus soldados, leída por sus oficiales en los campamentos y distribuida de forma escrita. Entonces, esta proclama es conocida como la proclama de Austerlitz y en ella nos refleja el estilo directo, carismático y motivador de Napoleón. A continuación, vamos a traducir y resumir el contenido basado en las versiones históricas más aceptadas, ¿vale? Proclama a los soldados de la Gran Armée. Cuartel General, Austerlitz, 1 de diciembre de 1805. Soldados. El ejército ruso se presenta ante vosotros para vengar las derrotas de los austriacos en Ulm y Viena. Son los mismos batallones que derrotaron en Balabrún y que ahora persiguen sin descanso. Las posiciones que ocupamos son formidables, y mientras ellos avancen para flanquearme por la derecha, se expondrán a sus golpes. Soldados, yo mismo dirigiré sus batallones. Me mantendré lejos del fuego, sí. Con su valentía habitual, llevarán el desorden y la confusión a las filas enemigas. Pero si la victoria estuviera en duda por un solo momento, verán a su emperador exponerse al primer golpe, porque la victoria no puede vacilar en este día, en el que el honor del ejército francés y el mío propio están en juego.
Mañana es el aniversario de mi coronación. Que cada uno de ustedes recuerde que están luchando por el honor de Francia. Que se diga de ustedes, estuvo en la gran batalla de Austerlitz. Napoleón. Napoleón apela al orgullo de sus soldados, recordándoles sus victorias previas, como la de Ulm, y el significado simbólico de la fecha, el aniversario de su coronación. Y bueno, esto crea un sentido de propósito y unidad. También al mencionar las posiciones formidables y el error táctico del enemigo, Napoleón puede infundir confianza a sus tropas asegurándoles que la victoria es alcanzable a pesar de la inferioridad numérica. Su promesa también se expone al peligro si la victoria peligrara al reforzar su imagen de líder valiente y cercano, dispuesto a compartir los mismos riesgos con sus hombres. La proclama no solo motiva a estos soldados, sino que también está diseñada para ser difundida en Francia, consolidando así la imagen de Napoleón como un líder invencible. La noche del 1 de diciembre, Napoleón recorrió los campamentos, hablando directamente con sus soldados y sus oficiales, y según los relatos de esa época, como los del general Savary y otros memorialistas, los soldados estaban exhaustos pero entusiasmados por la presencia de Napoleón. Y para poder reforzar el ambiente festivo, Napoleón ordenó que se distribuyeran raciones extra de comida y vino y se encendieran hogueras para celebrar el aniversario de su coronación. Ahora, los soldados, según las crónicas, gritaban ¡Vive el emperador! Y levantaban antorchas improvisadas, creando un espectáculo que incluso impresionó al enemigo, que los observaba desde las alturas del Pratzen. La batalla de Austerlitz, siendo este ya el 2 de diciembre de 1805, fue una victoria aplastante para Napoleón, ya que su estrategia funcionó a la perfección. Los aliados cayeron en la trampa de atacar el flanco derecho francés, debilitado intencionadamente, mientras que Napoleón lanzaba un ataque sorpresa en el centro, capturando las alturas del Pratzen y dividiendo al ejército enemigo. Bueno, al final, los franceses habían infligido unas 27,000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros a todos esos aliados, mientras que las pérdidas francesas fueron de aproximadamente unos 9,000. Tras la victoria, Napoleón emitió otra proclama, el 3 de diciembre, dirigida tanto a sus soldados como a la nación francesa. Esta proclama, conocida como la proclama posterior a Austerlitz, celebraba el triunfo, elogiaba a los soldados y presentaba la victoria como un paso hacia la paz. A continuación vamos a traducir y resumir su contenido, ¿vale? Proclama a los soldados de la Gran Armée. Cuartel General, Austerlitz, 3 de diciembre de 1805. Soldados. Estoy satisfecho con ustedes. En la jornada de Austerlitz habéis justificado todo lo que esperaba de vuestro valor. Habéis cubierto de gloria vuestras águilas. En menos de 4 horas, un ejército de 100,000 hombres, mandado por los emperadores de Rusia y Austria, ha sido destruido o dispersado. Los que escaparon de vuestras armas han quedado atrapados en los ríos o los lagos. Soldados, cuando todo lo necesario para la felicidad y la prosperidad de Francia esté asegurado, os llevaré de vuelta a Francia. Ahí seréis el objeto de mis más tiernos cuidados. Mi pueblo os recibirá con alegría y bastará que digáis, estuve en la batalla de Austerlitz, para que os respondan, he ahí un valiente. Napoleón. En esta carta, Napoleón exalta el valor de sus soldados, atribuyéndoles directamente la victoria y reforzando la lealtad hacia él. Al afirmar que un ejército de 100,000 hombres fue destruido, Napoleón exagera los números para aumentar el impacto propagandístico, aunque los aliados tenían unos 85,000 soldados. Bueno, no estaba tan mal. Las promesas de recompensa, como la mención del regreso a Francia y los cuidados, entre comillas, de Napoleón, buscaron mantener así la moral alta, prometiendo descanso y reconocimiento. La frase, estuve en la batalla de Austerlitz, se convirtió en un símbolo de prestigio en Francia.
utilizada por Napoleón para glorificar su régimen y su ejército. Napoleón recorrió el campo de batalla el 3 de diciembre, visitando a los heridos y asegurándose de que los prisioneros fueran tratados con humanidad, un gesto que también tenía fines propagandísticos. Y bueno, según las memorias del general Rapp, Napoleón se mostró emocionado al hablar con los soldados heridos, prometiéndoles recompensas y cuidados. La proclama fue enviada rápidamente a París, donde fue publicada en el Moniteur Universel, el periódico oficial, para así maximizar su impacto en la opinión pública. Los discursos fortalecieron la cohesión de la Gran Armée, que continuó siendo una fuerza formidable en las campañas posteriores. Austerlitz y sus proclamas consolidaron el mito de Napoleón como un líder invencible, tanto en Francia como en Europa. Y bueno, la victoria y su narrativa permitieron a Napoleón negociar desde una posición de fuerza en el Tratado de Pressburg, el 26 de diciembre del mismo año, 1805, que disolvió la Tercera Coalición y redibujó el mapa de Europa, con la creación de la Confederación del Rin bajo la influencia francesa. Los discursos están documentados en varias fuentes primarias y secundarias, por ejemplo, el Correspondance de Napoleón Hier, publicada por orden de Napoleón III, que contiene las proclamas oficiales, las memorias de contemporáneos, como las memorias de figuras como el general Savary, el mariscal Ney y el barón de Marmont, que ofrecen detalles sobre el ambiente en los campamentos y la recepción de estos discursos. También está el Moniteur Universel, el periódico oficial de la época que publicó las proclamas, asegurando su difusión. Y hay varios estudios históricos como obras de Napoleón, A Life de Andrews Roberts y Austerlitz 1905 de The Battle of the Three Emperators de David G. Chanders, que proporcionan análisis detallados de todo lo que les acabo de contar. Y bueno, como notaron, los discursos de Napoleón eran breves, directos y diseñados para ser memorables. Usaba un lenguaje sencillo para conectar así con sus soldados, muchos de los cuales eran campesinos con muy poca educación. La referencia del aniversario de la coronación y la frase "Yo estuve en Austerlitz" se convirtieron en emblemas del régimen napoleónico, y aunque Napoleón era un orador muy carismático, prefería las proclamas escritas, que podían ser distribuidas y controladas para evitar malentendidos. Y bueno, en conclusión, los discursos de Napoleón antes y después de Austerlitz son ejemplos magistrales de su habilidad para motivar, liderar y manipular la narrativa histórica. La proclama previa inspiró a sus soldados a superar todas las adversidades, mientras que la posterior cementó la victoria como un hito del Imperio francés. Y ambos textos, combinados con su presencia en el campo y su genio estratégico, convirtieron a la batalla de Austerlitz, a la ciudad de Austerlitz, como un símbolo perdurable de su legado. A continuación vamos a dejar que nuestros dos nuevos compañeros, Cronos y Luna, estos dos amiguitos que tenemos aquí en Crónica Lunares de Zoom, creados por inteligencia artificial, nos cuenten sobre esta historia, sobre esta situación de la batalla de Austerlitz. Esto es algo que vamos a hacer de ahora en adelante en ciertos temas, no en todos, para poderles explicar de forma sencilla, a lo mejor no sé, interesante, este diálogo que se hace entre ellos dos, Cronos y Luna, para facilitarnos nuestro, no sé, entendimiento sobre ciertos temas que a veces pues, no son tan fáciles de abordar. Espero que les guste esta nueva sección de podcast con estos dos colaboradores y pues nada. Si te gusta lo que estamos haciendo, me gustaría mucho que nos pusieras aquí en los comentarios tus recomendaciones de los discursos de los cuales hablamos. Me gustaría mucho que también te conectaras con nosotros, que te pusieras en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico, que es cronicalonares.zoom@hotmail.com. También que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo que nos dejaras aquí en la cajita de comentarios
¿Cuáles son tus opiniones al respecto de esta batalla? También si se me pasaron algunos datos, pues me gustaría mucho que los complementaras, que los pusieras aquí en la cajita de comentarios. Y pues nada, después de todo este rollo, espero que hoy hayas aprendido algo nuevo. Y si es así, pónmelo también aquí en los comentarios. Muchísimas gracias, yo soy Irving Sun. Muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos, por estar aquí con nosotros. ¿Y qué tal si nos escuchamos después? Por lo mientras, vamos a ver qué tienen que contarnos Cronos y Luna. Les mando los micrófonos hasta allá. Saludos. Hoy nos metemos de lleno con Napoleón Bonaparte. Hola, una figura, cuya sombra es alargada en la historia, ¿verdad? Totalmente. Y tenemos fuentes muy diversas para analizarlo. Crónicas de la época, como la Aurora de Chile. Sí, y análisis más estratégicos de Muy Interesante o el blog Mundo Ancho y Ajeno. También perspectivas de historiadores, como Sokolov o Miquel, que recogen Despertaferro y The Citizen. Y hasta reflexiones sobre su oratoria, que encontramos en Ética. Un buen abanico. La idea hoy es explorar un poco las claves de ese genio militar, de su liderazgo. Nos centraremos bastante en Austerlitz, que es como su obra maestra, ¿no? Pero viendo también otras lecciones. Exacto. Queremos entender, pues, qué le hacía tan efectivo. ¿Qué podemos aprender hoy de su enfoque? Pues precisamente eso. Ver cómo combinaba estrategia, psicología y esa conexión tan fuerte con sus tropas. Ajá. En momentos clave, claro. Austerlitz es el ejemplo perfecto, pero también cómo construyó esa imagen, esa autoridad, más allá del campo de batalla. Vale, pues empecemos por Austerlitz, 1805. La famosa Batalla de los Tres Emperadores. Eso es. El momento cumbre, podríamos decir, de la Tercera Coalición. Y estaba en inferioridad numérica. Esto es importante, unos 75.000 franceses. Frente a 86.000 austrorrusos, sí. Y no era un ejército cualquiera el que tenía enfrente. Claro, estaban los propios emperadores, Francisco II de Austria y el zar Alejandro I. ¿Cómo manejó eso? Bueno, ahí está parte de la genialidad, ¿no? No fue solo una cuestión de táctica en el campo. Ah, no. Eligió el terreno, cerca de Brunn, con una precisión milimétrica. Y luego, la clave, la trampa psicológica. ¿Cómo fue eso? Pues como apuntan varias fuentes, fingió debilidad. Casi como si se estuviera retirando. Para que se confiaran. Exacto. Para tentarles, para que los aliados atacaran su flanco derecho, que él había dejado aparentemente vulnerable. Y así debilitar su propio centro. Justo. Quería que concentraran fuerzas en un lado para él poder romper por el medio. Jugó con la percepción del enemigo. O sea, conocía bien a sus rivales. Al zar Alejandro, que dicen era impetuoso. Y la arrogancia o el exceso de confianza de algunos mandos austriacos. Me llama la atención esa anécdota de Kutuzov, el general ruso. Ah, sí. Que Tolstói y otras fuentes recogen, que casi se duerme mientras le presentaban el plan aliado. ¿De verdad vio venir el desastre? Es lo que se sugiere, sí. Que no le convenció nada el plan. En cambio, la ejecución francesa. Impecable, por lo que se lee. Sí, la Grande Armée, ese ejército forjado en el mérito, muy leal a Napoleón. Respondió a la perfección. Y mencionan la marcha de Davout, ¿no? Uf, impresionante. El cuerpo de ejército de Davout, 145 kilómetros en 2 días. ¡Qué barbaridad! Llegaron justo a tiempo para reforzar ese flanco derecho, el que supuestamente era débil. Eso te da una idea de la moral y la capacidad. Claro. Y con eso resuelto, Napoleón golpea al centro. Desde las alturas de Pratzen, sí. Rompió las líneas aliadas. Y la victoria fue aplastante. Total. Las cifras de bajas aliadas son enormes, muy superiores a las francesas. Hay relatos duros, ¿eh? Como el del barón de Marbot sobre el bombardeo de los lagos helados. Sí, donde intentaban escapar los soldados rusos. Es tremendo. Pero, ¿fue solo una victoria militar o tuvo un impacto mayor? No, trascendió. Fíjate que Hegel llegó a decir que era el amanecer de un mundo nuevo. ¡Ostras! Consolidó a Napoleón, como el enterrador del antiguo régimen. Impulsó reformas, un modelo basado al menos en teoría en el mérito. Entiendo. Sus éxitos militares eran su seguro de vida político, digamos. Y el de la revolución, en cierto modo. Necesitaba esas victorias. Y su liderazgo no era solo estrategia fría, esa conexión con los soldados. Fundamental. La arenga antes de Borodino, recordando el sol de Austerlitz. O lo de Elba, ¿no? Que parece increíble. Vuelve, mandan tropas para detenerle. Y se le unen. Se le unen. Por puro carisma, por esa lealtad forjada.
Es un poder de persuasión brutal. Es que esa combinación de carisma y resultados. Claro, y esa meticulosidad, ese control casi coreográfico, contrasta mucho si lo comparamos con otros escenarios. Por ejemplo, Pues mira, un blog que consultamos, Mundo Ancho y Ajeno, compara Austerlitz con la batalla de San Jacinto, en Texas. ajá, Allí, tácticamente, Saint-Just usó la sorpresa contra Santa Anna. ujú, Pero la preparación, la estrategia a largo plazo, el liderazgo de Santa Anna, bueno, no tienen punto de comparación con Napoleón. entiendo. La fuente sugiere que lo de Texas fue más complejo, no solo una batalla. Exacto. Que la pérdida venía de antes, de un abandono previo. No fue solo San Jacinto. Entonces, si intentamos resumir la eficacia de Napoleón, ¿qué sería? Planificación, ¿Planificación estratégica brutalmente detallada? sí. ¿Psicología? Un conocimiento psicológico del adversario muy agudo. Sabía dónde apretar. El ejército, claro. Un ejército excepcionalmente entrenado, motivado y leal. La Grande Armée era una máquina. Y esa capacidad para inspirar, ¿no? Su oratoria, su presencia. Y esa habilidad casi teatral para liderar, para inspirar. Austerlitz fue como la culminación perfecta de todo eso. Una demostración de cómo la preparación y la audacia pueden vencer a la fuerza bruta. Totalmente. Cómo la inteligencia, la audacia calculada y saber explotar los errores del otro pueden superar la simple superioridad numérica. No fue solo ganar, fue imponer su forma de hacer la guerra. Y para terminar, una reflexión que me surge. Napoleón es visto de muchas formas: conquistador, reformador, incluso tirano. ¿Hasta qué punto esa imagen de líder que él mismo cultivó tanto en Austerlitz como con sus discursos ha modelado cómo lo vemos hoy? Es una buena pregunta. Quizás esa percepción pesa más que las consecuencias reales a largo plazo de sus acciones, ¿no? Es posible. La construcción del mutuo es poderosa. ¿Cuánto de lo que juzgamos es el hombre y cuánto es la leyenda que él ayudó a crear? Algo en lo que pensar, desde luego, al analizar figuras históricas tan complejas. Sin duda. Pues lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?